Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos al primer episodio del podcast llamado Un Hueón Normal, hecho acá por su amigo Germán González, @germarquetero en sus principales redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a estar conversando hoy día? Hoy día vamos a ver el capítulo que se llama Cómo un hueón normal aprendió a no juzgar a las personas. ¿Qué es lo que les prometo al final de este video? Mirar la vida de una forma distinta, ya, y adquirir este conocimiento chiquitito, pero que los pueda ayudar mucho para que sean mucho más felices en el día a día. Así que la lección de hoy día es aprender a juzgar a las personas. Y acuérdense que todo el contenido que hago son basado en experiencias reales, en experiencias propias mías, donde trato de compartírselas a ustedes para que de alguna u otra manera entre todos generemos una comunidad, nos vayamos ayudando y podamos ser un poquito más felices ya al final del día. Entonces, acuérdense que estamos en una sociedad que nosotros juzgamos mucho. Juzgamos a las personas, sobre todo cuando conocemos por primera vez a alguien. Es típico que a veces nosotros nos presentan a alguien, algún conocido, o en el trabajo, o al amigo de un amigo, o de una amiga, etc. Y lo juzgamos por cómo habla, por cómo se viste, no sé, por dónde vive, por qué colegio estudió o de qué colegio salió, la carrera o la universidad en la cual se tituló, o si es que no ha estudiado nada y le ha tocado duro, como se dice, y le ha tocado trabajar, ¿cierto? Entre otras cosas, o ser un emprendedor, listo, no sé. También juzgamos a las personas, como les decía, por la marca de la ropa, por el auto que conducen, y eso es más que nada una crítica a nuestra sociedad actual hoy en día, donde siempre cometemos el error de juzgar a las personas. ¿Y esto por qué no es bueno? Porque de partida nos podemos hacer una impresión falsa, es decir, algo que no es así. Y al final, detrás de cada persona hay una historia pero muy grande. Entonces lo que quiero llegar con esto es que ustedes sean capaces de poder ver y decir, oye, ya, conocí a esta persona, puede ser que en un comienzo no me haya caído muy bien del todo, o lo encontré, no sé, un poco pesado, pesada, ok, está bien. Pero créanme que quizás esa persona reacciona así porque también tiene prejuicios a la hora de conocernos a nosotros, porque quizás le advirtieron que somos de una o de otra manera, y eso le hace como colocarse un escudo o una barrera antes de interactuar con nosotros, aun cuando sea por primera vez. Y esto es así, no es tan difícil de comprender. A mí también me pasó durante muchos años que juzgaba a las personas, o tenía como ese prejuicio, o yo decía, no, oye, si es amigo de esta persona debe ser de esta forma, entre otras cosas. Y al final yo me he dado cuenta, y por experiencia propia, de que todas las personas tienen una historia. Puede que no nos guste, puede que no nos acomode, puede ser que no nos sintamos no sé, conectados, ¿cierto? O no nos identifique o no nos represente sus valores, sus principios, inclusive sus creencias o ciertas creencias que puedan tener algunas personas. Pero sí soy partidario y fiel creyente de que podemos aprender mucho de todas las personas. Por tanto, es importante que ustedes lo tengan en consideración y lo puedan ir implementando. A mí me pasó ahora, al momento de escribir el libro Sanarme, acuérdense que lo tienen acá en el link, ya en la descripción, que cuando escribí parte o un contexto de mi infancia y después cómo esto me afectó en la adolescencia, muchas personas cuando leyeron el primer capítulo me decían, Germán, no puedo creer lo que te pasó. No puedo creer que hayas tenido de alguna u otra manera una infancia tan dura, ¿cierto? Y que tú te muestras como una persona, entre comillas, un hueón normal, que anda con buena actitud por la vida, que trata de sonreír o de tirar una talla, siempre dentro de un marco y contexto de respeto, o que es positivo con sus amigos, etc. Obviamente hay veces en que uno anda un poco más bajón, más triste, se desahoga con alguna amistad, con algún familiar que le cuenta algún secreto, oye, o no sé, me pasó esto, de qué manera lo afronto, etc. Pero por lo general sí me considero una persona que anda con una actitud positiva, tratando de sonreír frente a todas las adversidades que uno puede tener, entre otras cosas.
Y en el video anterior, donde les hacía como esta introducción, les comentaba de que hay cosas que me atrevo a hablar por acá, otras que se las dejo única y exclusivamente en el libro, en Sanarme. Pero haciendo un pequeño resumen, yo les voy a contar un relato chiquitito de mi infancia, donde está mucho más explicado, como les digo, en el libro. Pero imagínense, vengo de una familia bastante grande. Mi papá, por un lado, son 9 hermanos, por el lado de mi mamá son 5, es decir, una familia de por sí muy grande. Cuando yo tenía 5 años, mis papás se separaron, ¿ya? Y sin querer queriendo, como se dice, me tocó a mis 5 años irme a vivir con mi papá, ¿ya? Y de ahí no vi a mi mamá cerca de 6 años, es decir, como hasta los 11 años yo no tuve contacto con mi mamá. Por lo tanto, imagínense lo difícil que era crecer, en este caso, ya sin el cariño de la mamá, ¿ok? También a mis 6 años, por mala suerte, me tocó quemarme las 2 piernas con agua hirviendo, ya con un termo eléctrico, así que y sumado a esto que ya no estaba con mi mamá, entonces la verdad que fue una infancia como súper complicada. Y de alguna u otra forma esto te marca el hecho de haber estado 6 años sin ver a tu mamá, o estos mismos 6 años de no haber tenido ese cariño, ese amor. Porque por otro lado, ya después yo tuve una madrastra que en verdad me sacaba cresta y media, es decir, me pegaba mucho, era mucho el tema del maltrato físico, el maltrato psicológico. Me acuerdo que llegaba con moretones y con marcas al colegio, ya no podía hacer clases de educación física o deporte por las marcas que tenía. Y esas son marcas que llevo hasta el día de hoy, las tengo inclusive una cicatriz en la cabeza con un taco de aguja que me pegó. Y la verdad que eso fue como una infancia complicada, con muchas carencias emocionales. Por otro lado también existieron, bien digo, carencias económicas, ya afectivas. Lo más difícil, yo me atrevería a decir, que es como no estar cerca de tu mamá. Ya, por lo general, cuando los papás se separan, la gran mayoría de los niños o niñas, ¿cierto?, se van con su mamá. A mí en este caso me tocó el otro extremo, ya. Y un pequeño paréntesis, yo amo a mis papás, los quiero con la vida, hablo con ellos constantemente, tengo una muy buena relación con ambos, ya, eso como a modo de contexto. Después me tocó de alguna otra forma bailar un poquito con la fea, como se dice. Ya yo salí del colegio, de un colegio particular, ¿ok?, que de alguna otra forma me entregó buenos valores, buena crianza. Y después me tocó salir a estudiar a la universidad. Ya yo estudié con el CAE, llevo 14 años pagando el CAE, todavía me quedan 6 años. Sin eso no podría haber financiado mi estudio y no estaría donde estoy en este momento. Así que sagradamente todos los días 5 de cada mes pago ahí la cuota del crédito con aval del Estado. Me tocó pasar por distintas situaciones, como le digo, muchas carencias económica, donde estuve en DICOM, ya. Después, al terminar mi carrera, me pude ir bien. Tuve desórdenes alimenticios tremendos, llegué a pesar más de 80 kilos para mi 1,70 m de estatura. O sea, imagínense, estaba con cerca de un 30, un 40% de sobrepeso. Yo salí del colegio pesando 57, 58 kilos, donde tenía mucha actividad física, y estuve con sobrepeso. Le gané a la obesidad. Voy a estar haciendo un video completo acerca de cómo logré vencerle a la obesidad sin ninguna operación, sin ninguna pastilla, ¿ya? Hace 2 o 3 años atrás me detectaron una hernia lumbar, ¿ya? Que tengo y vivo con ella todos los días, lo cual me obliga a mantenerme también bien físicamente, de forma activa. Tengo que hacer ejercicios a diario, de estiramiento, algunos ejercicios de fuerza, eso. Y por otro lado también estuve casado, me separé, volví con esa persona y me terminé separando definitivamente. Así que en estos 36, 37 años me pasaron, la verdad, que muchísimas cosas. Y como les digo, cada uno tiene una historia propia que contar, pero si tú logras entender que detrás de esa primera careta o de esa primera vez que tú conociste a una persona, logras entender que hay una historia detrás,
créeme que vas a juzgar mucho menos a las personas. ¿Qué es lo que te lleva a esto? Y esta es como la lección del día importante. No solo el hecho de no juzgar a las personas, sobre todo cuando los conocemos por primera vez, es el hecho de entender y ser capaces de que si hacemos esto, vamos a dejar de compararnos con otras personas, porque a la larga, cuando nosotros empezamos a sentir algún tipo como de conflicto, de inclusive este concepto de envidia, cuando tú dices, oye, conocí a esta persona, pero esta persona tiene esto, seguro se lo regalaron todo, seguro viene de una familia muy acomodada, seguro le tocó fácil, nunca le ha tocado bailar con la fea, y créanme que no, hay muchas historias detrás de cada persona, y cuando entendemos esto, nosotros somos capaces de poder dejar de compararnos un poquito e inclusive somos capaces de valorar a la otra persona por la historia que tiene y por todo lo que podemos aprender de esas personas. Créanme que desde un profesional, de una persona sin estudios pero que trabaja o que emprende, inclusive podríamos encontrar historias ricas de contenido ya en hasta una persona de la calle o sin hogar que por algo llegó a eso o a esa situación, y ver de qué forma nosotros podríamos en primera instancia ayudar a esa persona y segundo tratar de que eso, cierto, no vuelva a ocurrir obviamente con nosotros mismos ni con alguna persona querida por parte de nosotros. Así que, como les digo, la lección de hoy día es cómo un buen normal aprendió a no juzgar a las personas, y eso me ha hecho mucho bien, me hace sentirme una persona más empática con el resto de las personas. Como les dije, yo trabajo en educación y me toca estar con muchos casos con temas algunas veces de vulnerabilidad por parte de nuestros estudiantes, otros casos que tienen otro tipo de situaciones, de problemas, aún con algunos alumnos que tienen buena situación económica, ya tienen otro tipo de problemas, y uno no debe juzgar, ya no debe juzgar ni a la persona más vieja, ni a la persona más joven, ni al alumno que está recién ingresando, ya, o en este caso una persona de 18, 19 años, o a personas mayores, ¿cierto? Que acuérdense que las personas mayores tienen muchos años, ¿cierto?, de historia o más cosas que contar, y por lo general esas personas, nosotros, ¿cuándo somos capaces de poder obtener esos ricos conocimientos? Cuando nos sentamos justamente a conversar con esas personas. Así que nunca dejes pasar la oportunidad de sentarte a conversar a veces con personas mayores, ¿cierto? Y poder adquirir ya sus conocimientos, que te cuenten un poquito de su historia, qué es lo que hacen, qué es lo que hubiesen hecho, no sé, años atrás, en caso de que pudieran retroceder el tiempo o cosas por ese estilo. Así que en este capítulo, como les digo, me atrevo a contarles un poquito de mi historia, todo el resto con más detalle, como les digo, está ahí en el libro Sanarme. Atentos ahí al lanzamiento a fines de mayo, lo encuentran aquí en la descripción. Ya, y eso, la invitación, acuérdense que me encuentran en todas mis redes sociales como @germarquetero, y recuerden que el objetivo final de esto es ayudar, aunque sea a una sola persona, que este mensaje le haga cambiar el chip o la conciencia a una sola persona. Yo me doy por pagado y se los agradecería mucho si me dejan un dedito para arriba, un like, se suscriben, atentos ahí a la campanita para cuando esté subiendo nuevo contenido. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Un Weón Normal. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Chao.